Muy buenas a todos, queridos oyentes. Sed bienvenidos al podcast En la Onda, el programa por estudiantes y para estudiantes. Esta semana, y tras una larga ausencia, que espero que nos hayáis echado de infarta, volvemos con toda la artillería cargada. Os traemos, como siempre, entretenimiento, diversión y reflexiones. Y sin más dilación, comencemos el programa con una nueva sección. Nuestro colaborador desde Almería, Alberto Berenguel, estudiante de filosofía, viene a comernos el coco, y literalmente, porque ahora veréis por qué, con esta nueva sección dedicada al complejo y fascinante mundo de la filosofía. Les dejo con la primera de sus reflexiones para este programa. Well, I'm sorry for the things that I told you. Words only go so far. And if I had my way, I would reach into heaven and I'd pull you down a star. For a present and I'd bake you a chain out of diamonds and pearls from a summer sea. Muy buenas y bienvenidos a la primera sección de ¿Por qué filosofía? Hoy vamos a desentrañar el origen de esta disciplina tan mística, trascendente y racional al mismo tiempo. Vamos a desplazarnos en primer lugar al siglo VII a.C., en la península griega, y nos encontramos con un panorama terrible para el habitante de aquellas tierras. Si vemos la geografía griega, nos encontramos con, una zona geográfica repleta de cadenas montañosas, con unas costas tremendamente escarpadas. Muy pocos ríos la atraviesan y eso conlleva que haya una escasez en campos de cultivo y en tierras para la ganadería, ¿no? En prados para la ganadería. Esto conlleva que los ciudadanos, mucho antes de que incluso existieran las polis, cuando Atenas aún era una aldea, no solo tenían que pelear por el simple hecho de la supervivencia, del poder comer, ¿no? Del poder sobrevivir día a día. No solo tenían que pelear con el poder, con la aristocracia de entonces, sino que además tenían que pelear entre ellos. Era una constante lucha por algo tan básico, como es algo tan instintivo, que es la propia necesidad del alimento, el que, a diferencia, por ejemplo, de sus opositores, los persas, los cuales tenían una gran cantidad de tierras fértiles, que cubrían desde Egipto, Mesopotamia, Turquía, esa gran cantidad de, podríamos decir, de terrenos en los que se podía cultivar, hacía que los habitantes, por ejemplo, del Imperio Persa no sintieran esa, podríamos decir, necesidad que los empujara hacia un espíritu crítico, y más que crítico, un espíritu antirreaccionario, antihegemónico. Es más trascendente que el propio espíritu crítico, que es, ahora veremos, se aplica más a un ámbito teórico, pero es un espíritu que, no obstante, es anterior a este y permite que nazca. Así pues, tras todo esto, en el siglo VI aparece la moneda, se revoluciona el comercio y nos encontramos con que en los puertos, ya no solo de Atenas, sino de todas las colonias griegas que hay, no solo en el Mediterráneo oriental, sino que alcanzan hasta la península ibérica, la itálica, se convierten en un nexo en el que convergen una gran cantidad de culturas y de ideas. Desde todas esas ideas desordenadas de la filosofía oriental, que llegan
¿vale? Y que crean un caldo de cultivo fantástico para poner en marcha este aspecto, ¿no? Tan revolucionario, este espíritu crítico a nivel teórico, en contra de lo que sería la mitología, la religión, sino además tenemos también todos los valores culturales que vienen recogiéndose desde Turquía, Jonia, que sería ahora mismo el Líbano, ¿no? Y toda esta zona, pues la de Egipto, Oriente Próximo. Bien. Todo esto crea una base de conocimientos que permite romper, mezclado, ¿vale?, con este aspecto revolucionario griego, esos argumentos que conformaban y explicaban el mundo en el que vivían los antiguos griegos, que era el mito, la mitología, para pasar a un razonamiento, para pasar a un mundo en el que el ser humano se empezaba a preguntar y a contestar desde su razón, desde sus propios razonamientos, sin apelar a algo externo, sin apelar a un dios, sin apelar a un panteón. Estamos constantemente hablando acerca de nuestra herencia griega. La democracia como parte de esa herencia, ¿no? de nuestra parte griega, ¿no? El espíritu crítico griego, el progreso griego, ¿no? La vida pública incluso griega, que se traslada, o que por lo menos nosotros decimos que se llega a trasladar al mundo moderno. Y es curioso, porque quería terminar con esta pregunta que invita a la reflexión, y es si a día de hoy nosotros, ciudadanos de este primer mundo, nos parecemos más a esos griegos que se valen de la filosofía para sacar su mundo adelante, por parte, en primer lugar, de esa pelea constante en pos de la supervivencia y la necesidad del individuo, mezclado con la sabiduría de esa mezcla cultural e ideológica, o si nos parecemos más a aquellos tan rechazados del mundo antiguo, como son los ciudadanos persas, unos ciudadanos que, gracias a poder tener los estómagos llenos, poder tener sus necesidades no totalmente completadas, pero sí permitiéndoles sobrevivir, no necesitaban en ningún momento levantarse, romper esos valores hegemónicos que los gobernaban, ¿no? Ese imperio, esos valores absolutos que regía ese rey de reyes persa. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y hasta las próximas semanas. ¡Guau! Eso, señoras y señores, es un tío con coco. Desde aquí, desde La Onda, invitamos a Alberto a que regrese cuando quiera para hacernos sentir a los demás un poco más estúpidos, sobre todo a mí, que siempre se me ha dado muy mal filosofía. Y en fin, como dice la canción de Queen, Show Must Go On, y vamos a continuar con nuestra querida María Ortiz, con su sección de series.
Que María además viene hoy en plan detectivesca y que va a hablarnos del exitazo de la BBC Sherlock, con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman. Bueno, María, voy a hacerte unas cuantas preguntas sobre la serie, ¿vale? Muy bien. A ver qué tal. ¿Cuál fue tu primer contacto con el personaje de Sherlock Holmes? ¿Los libros, las películas, alguna otra adaptación? Pues a ver, yo como mucha gente y sobre todo los que estamos aquí en la mesa, el nombre de Sherlock Holmes pues lo llevo escuchando desde que era pequeña y porque vamos, es muy famoso y hay muy pocas probabilidades de que alguien no sepa quién es o haya escuchado por lo menos su nombre, ¿no? Entonces, lo que viene siendo mi primer contacto, digamos, lo que es profundizar en su historia, es cuando empecé a ver la serie de Sherlock. Que esta serie la empecé a ver yo porque está completa en Netflix, tiene cuatro temporadas. Uh-huh. Y aunque originalmente la serie sea de BBC, pero la serie pues en España la podemos ver en Netflix completa. Y yo ya sabía quién era Arthur Conan Doyle, que es el escritor de estos libros. También sabía todos los libros que tenían y tal, pero nunca me habían llamado la atención lo suficiente como para ponerme a leer los libros, así que pues este verano pues me vi la serie. Uh-huh. Y ya que has visto la serie, ¿qué opinas en general sobre ella? Desde el principio te digo que me tuvo muy enganchada la serie, porque aunque ya sabía que existía también, porque como sabemos es una serie que empezó en 2010, o sea, ya hace bastante tiempo, pero la he visto ahora y este verano, como he dicho, y me parece una de las mejores que he visto durante todo el verano. Y la verdad es que me gusta mucho esto que hayan hecho a un Sherlock y a un Watson modernos, ¿no? Uh-huh. O sea, es una cosa que le da personalidad a la serie. ¿Y cómo han trasladado a Sherlock a los tiempos modernos? ¿Crees que las diferencias son demasiado grandes con respecto a los libros? Lo que viene siendo la diferencia a los libros, bueno, como sabemos, la serie y las películas que están basadas en libros pues no siempre son una adaptación perfecta de lo que viene siendo la propia novela o el propio libro. Por ejemplo, el primer libro, que se llama Estudio en Escarlata, no me lo he terminado todavía, pero estoy casi a punto de terminarlo. Y el primer capítulo de la serie se llama Estudio en Rosa, o sea, se llama así, tiene una diferencia ahí en el nombre por un punto concreto de la serie, pero vamos, yo diría que es una adaptación bastante buena de lo que viene siendo el libro. O sea, por ejemplo, hay un montón de, ¿cómo llamarlo?, de frases y de momentos que salen en el libro, aunque cambian alguna palabra o cambian algo en especial, pero es muy parecido al libro. Claro. ¿Y prefieres esta versión de Sherlock por encima de otras, como la de Robert Downey Jr.? Cuando yo terminé la serie, me decidí a leerme los libros y también a ver otras películas, otras adaptaciones de este personaje, como puede ser la de Robert Downey Jr., que hizo una película con, no me acuerdo, Jude Law, Uh-huh. como hizo de Watson, Jude Law, y bueno, Robert Downey hizo de Sherlock, y la verdad es que me gustó bastante la película, pero me gustó menos que la serie. La serie me parece que fue, como te he dicho, de mis favoritas ahora mismo, y porque tiene que la serie, al ser tantos capítulos, te dan muchos personajes, tienes mucho para profundizar la historia, pero la película no. La película dura, como sabemos, dura 1 hora, 2 horas, lo que Claro. dure, y solo tenemos los personajes que te presentan, pero la serie no. La serie te da muchos personajes, muchas historias y... Permite adentrarte dentro de Claro. cada personaje. ¿Y cuál es tu personaje favorito de la serie? ¿Y el que más odias? Pues, como podéis imaginar, mi favorito es Sherlock. O sea, Sherlock tiene una personalidad muy especial, vamos a llamarla muy especial. Me parece que es un personaje
que lo presenta muy, muy, muy inteligente. Ya sabemos que él tiene una gran capacidad de deducción, ¿no? De análisis, de observación. Y además la interpretación que hace Benedict Cumberbatch me parece que es muy, muy especial porque a Benedict estamos acostumbrados a verlo de algunos otros personajes, como puede ser ahora mismo está Doctor Strange o en Descifrando Enigma, en fin, en algunas películas. Pero aquí le da algo especial al personaje, no sé cómo decírtelo. Es que es un personaje muy, muy irónico y esa ironía que tiene hace mucho chiste así que es lo que le hace especial, digamos. ¿Y a cuáles odias? Hay dos. No podré decir uno. A ver, Jim Moriarty es el antagonista principal de la serie, pero no solo el de la serie, claro, está sacado del libro. Y es un personaje que durante la segunda temporada ahí es el personaje antagonista, como hemos dicho, es el que va a ponerle las cosas difíciles a Sherlock. Pero al final se le acaba cogiendo también cariño porque tiene también sus cosas que te acaban haciendo gracia en él y te parecen demasiado así. Pero el que más odio se llama Culberton Smith y aparece en la 4ª temporada. O sea que hasta que no veáis la 4ª temporada no vais a verlo por ahí. Y es un empresario que va a confesar delante de un grupo de gente que va a matar a alguien. Confiesa ese nombre, pero para que la gente no sepa quién es ni para que la gente olvide de hecho, pues le da un suero, digamos, un suero inyectado que va a ser lo que hagan que a las personas que hayan asistido a esa reunión que han tenido con el empresario, pues olviden todo esto. Y entonces a medida que va avanzando el capítulo, pues se va a ver cómo intenta confundir a Sherlock, además que Sherlock está bastante ya confundido porque tiene ahí una adicción a las drogas y tal. Y no solo a Sherlock, sino también que a los que le rodean hacen creer a Watson y a todos los personajes que conocen a Sherlock que él es el malo y que él es capaz de cualquier cosa, incluso de matar. Uh-huh. ¿Y no te parece que esta versión de Moriarty está mucho más desquiciada que cualquiera de las anteriores? No sé qué opinarás sobre este cambio. ¿Te gusta o...? La verdad es que en las películas de Robert Downey no es hasta el final de la segunda cuando aparece este personaje. O sea, en la segunda película, y además que aparece muy, muy breve, es el personaje antagonista, el malo de la película de la segunda película de Robert Downey, pero no llega a presentártelo del todo. Pero en la serie sí. En la serie lo que pasa es que es hasta el capítulo 3, digamos, de la primera, que es cuando aparece en acción, que antes solo pues lo habían mencionado muy muy poco y tal, pero la verdad es que se presenta como un personaje desquiciado. O sea, está obsesionado con Sherlock porque dice él que se parece mucho, que tiene una forma de pensar muy parecida, y esto es por lo que quiere destruirle básicamente. Y en cuanto al libro, bueno, en el libro, lo que llevo del libro desde luego no aparece el nombre, ni siquiera lo han mencionado. Supongo que aparecerá en el final del primer libro, como aparece en el final de la serie, que en el final de la serie te mencionan, no te presentan al personaje, nada más que dicen el nombre Moriarty, o sea, dicen el apellido, no dicen ni el nombre siquiera. Y en lo que llevo del libro, desde luego no apareció siquiera, o sea que... Pero vamos, me gusta bastante que le hayan hecho así, porque ves que tienes cosas que hace auténticas barbaridades, ¿no? Pero que llegas a odiarle mucho, porque se lo pone muy, muy, muy difícil a Sherlock que Watson, pero luego te da cosa cuando no vuelva a aparecer por ahí. Vale. Y la siguiente pregunta es difícil, pero te la tengo que hacer. ¿Cuál es tu momento favorito de la serie? Hay muchos, la verdad. Es imposible solo quedarte con uno porque, como te he dicho, Sherlock... Yo creo que Sherlock es lo que hace especial a la serie, es lo que hace divertida la serie, esa relación, ¿no?, que tiene Sherlock y Watson. Pero la verdad que la mayoría de mis momentos favoritos de la serie son las frases que ha dicho. O sea, alguna frase ingeniosa que ha dicho o algún momento que ha conseguido hacer salir de un apuro. Incluso, como sabemos, no sé si... sí, en el libro también aparece que es un maestro del disfraz, o sea que también aparece por ahí en la serie con algún disfraz y no te lo ves venir, o sea... pero me gusta bastante
sobre todo porque se parece muchísimo, muchísimo al libro, es una adaptación buenísima. Es cuando se conocen Sherlock y Watson, que se conocen en la morgue del hospital de Londres. Es muy parecido a la serie, o sea, al libro. La serie hace una adaptación buenísima ahí porque presenta a los dos personajes, el diálogo es muy parecido. Incluso luego cuando intenta averiguar a lo que se dedica Watson, Watson se queda totalmente que no sabe cómo responderle porque ha adivinado su vida solo con mirarlo, o sea que no conocía nada de Watson y eso es bastante interesante. Pero es muy, muy divertido ver que le encanta alardear de lo inteligente que es. O sea, se lleva toda la serie alardeando de lo inteligente que es, e incluso en la serie le dicen que le encanta alardear, o sea, es muy, muy divertido ver eso. ¿Y hay algún capítulo petardo de estos que te saltarías de la lista de reproducción? Diría el último de la 4ª temporada. Porque, a ver, es el más confuso. Te aparecen muchos personajes y es el enlace de una historia que te están contando desde el principio de la temporada 4 y desde incluso, digamos, el final de la 3ª. Pero esta historia empieza bastante interesante. Meten ahí el personaje de la hermana de Sherlock. O sea, que digan, está un poco... No está, vamos a decir que no está bien de la cabeza. Entonces va a ponérselo bastante difícil a Sherlock porque influye en la vida familiar de Sherlock y todo tiene que ver con esa vida familiar de Sherlock, pero van a influir también en los otros personajes, o sea. Pero lo que menos me gustó de ese episodio, del último de la 4ª, fue que no aclaran, cuando termina el episodio no aclaran realmente nada, porque te dejan con la sensación de que no han resuelto el problema o lo que sea, porque no te explican bien qué ha pasado y no te estructuran bien el final. Y te lo dejan como muy abierto, como una posible vuelta de la serie, pero que yo sepa, hasta el momento no apareció nada de eso. Y a ver, María, ¿qué tiene Sherlock que la haga tan especial? ¿Por qué ver esta serie y no cualquier otra de detectives como Castle o Elementary? Pues creo que los actores influyen en la serie. Los actores son, bueno, ya los conocemos, ¿no? Son protagonistas en algunas películas muy famosas, como Doctor Strange, que es el que lo protagoniza, es el que hace de Sherlock, que es Benedict Cumberbatch. Y bueno, Martin Freeman lo conocemos como Bilbo Bolsón, o sea, es muy... lo reconoce bastante. Y ya no solo esto, sino que también me gusta mucho que esté ambientado en nuestros días y no en la época de la novela original, que la novela original está bastante interesante, pero me gusta mucho que hayan puesto a Sherlock y a Watson en nuestros días y que parezca básicamente que es una noticia que pueda pasar cualquier día y que pueda salir en el telediario sin problema, asesinatos o cualquier cosa así. Pues muy bien, María. Esto ha sido todo. Una alegría volver a oírte en el programa. Me da gusto tener a una serial killer como tú en nuestra plantilla. Y ahora continuamos con la tertulia de cine. Pablo, Jaime y Gael vienen a hablarnos de dos películas, una en cartelera y otra que está considerada como un clásico. Estas dos películas son La noche de Halloween y El hombre que mató a Liberty Valance. Vamos a empezar por esta segunda, Liberty Valance. ¿Y luego querer construir una vida sobre esta muerte? Hablas demasiado. Piensas demasiado. Además, tú no mataste a Liberty Valance. Pues esto ha sido un audio de la peli y a continuación Pablo y Jaime van a empezar el debate. Muy buenas, Jairo. ¿Cómo estás? Perfectamente. Buenas. Bueno, pues comenzamos hablando de El hombre que mató a Liberty Valance, película de 1962. ¿Y qué película? Todo hay que decirlo. Dirigida por John Ford, el maestro, uno de los maestros del western, que también dirigió Centauros del Desierto. ¿Tú la has visto, Jairo? No, yo no. Bueno, pues como está en la lista de realización, te voy a hacer una pequeña sinopsis, ¿vale?
Ramson Stoddard es un senador de los Estados Unidos, está interpretado por James Stewart, actor que puedes ver en películas como Qué bello es vivir o Vértigo. Y este senador, que ya ha envejecido y tal, va con su esposa, interpretada por Vera Miles, a un pequeño pueblecito donde él empezó a ejercer como abogado en el salvaje oeste tiempo atrás. El pueblecito se llama Shinbone, ¿no? Uh-huh. Él llega allí porque van a enterrar a su amigo del pasado, cuando llegó a este pueblecito y que conoció cuando era un abogado, un simple abogado, interpretado por John Wayne. El nombre del vaquero que ha muerto y que van a enterrar es Tom Doniphan. Allí un periodista le pregunta al personaje de Stewart por un evento del pasado que, digamos, fue lo que le catapultó en su carrera política, ¿vale? Uh-huh. Lo que le llevó a convertirse en senador, que fue el asesinato de un forajido, de uno de los tíos más malos del oeste, de ese pueblecito, que tenía aterrorizado al pueblo, básicamente, llamado Liberty Balance, ¿vale? Entonces, le pregunta por lo que ocurrió de verdad con Liberty Balance, quién fue el hombre que mató a Liberty Balance. Y a partir de ahí toda la película es un flashback en donde te cuentan esa historia de, entre comillas, de origen, ¿no? De este senador y cómo se labra su amistad / enemistad con uh-huh. el personaje de John Wayne y demás. Jaime, ¿tú qué opinas del hombre que mató a Liberty Balance? Yo sinceramente no soy un fan acérrimo del western, la verdad. No es que sea un género que me atraiga, pero sí que es verdad que la película me ha parecido bastante interesante. También es verdad que los actorazos cuentan bastante y es que James Stewart es uno de mis actores favoritos del western, y ya no solo de eso, sino como hemos comentado aparece en otras películas, sobre todo por ejemplo en La ventana indiscreta, que también es... Ahí está maravilloso. Es un peliculón. Y la película en sí, ya hablando de la misma, me ha parecido interesante, me ha parecido sobre todo muy curiosa esa lucha, no entre el bien y el mal, sino entre lo que es justo y lo que no, lo que hay que hacer, el deber. Es muy interesante esa pelea. Y también esa idea del salvajismo, ¿no? Que representa el personaje de John Wayne, que es como el salvaje oeste que está como a punto de morir, y la civilización, la democracia, la ley, que es lo que representa James Stewart, ¿no? Ese choque de personajes yo creo que también es un concepto muy interesante de la película. Es muy interesante, es verdad. Es un western totalmente recomendado, aunque bueno, dejadme que siga amando a Jim Stewart y recomendaros también Tierras Lejanas, que también es otra película que me vi recientemente y es genial. Sí. Y bueno, si quieres podemos comenzar con... Sí, comenzamos a hablar de... Yo creo que ya que has mencionado a James Stewart es un actor, Jairo, uh-huh. que... tiene una capacidad de siempre interpretar a personajes como buenazos. Hoy en día yo el personaje o actor que asociaría más a James Stewart sería Kevin Costner. Siempre interpreta al típico héroe estadounidense, el hombre recto de Dios que sigue la ley, que es bueno, ¿no? Es un tío by the book, como dirían en inglés, ¿no? Y James Stewart, de alguna forma, conseguía hacer ese tipo de personajes que en teoría suenan planos, ¿no? El bueno, el buenazo, ¿no? El cacho de pan. Pero siempre consigue darle un toque, un peso dramático que de alguna forma lo hace interesante, le da tridimensionalidad. De ese personaje plano se hace tridimensional. Y aquí es un claro ejemplo de eso, ¿no? En La ventana indiscreta es otro, pero aquí yo creo que es de los casos más claros, porque es un personaje, es un abogado, ¿no? Que llega al salvaje oeste, tú imagínate, llega de la civilización creyendo en la ley y tal, y lo primero que se encuentra es que le pegan una paliza y le roban. Le roba además el personaje de Liberty Balance. Y de ahí... mucha gente cuestiona ese, digamos, cuestiona sus actitudes, ¿no? Como persona de la ley, ¿no? Como un abogado. Allí llegas al oeste, el sheriff es un cobarde, la ley, no, allí no hay ley, la ley es la ley del más fuerte, ¿no? Y todos se ríen de él porque él cree en la democracia, él cree en los derechos civiles, cree en la educación, ¿no? Y... Oye, curiosamente esta es de esas películas que demuestra que a veces los idealistas, pese a un largo camino, terminan consiguiendo lo que quieren, terminan consiguiendo, aunque les cuesta un enorme sacrificio, consiguen mejorar las cosas, ¿no? Y eso es importante, sobre todo hoy en día que vivimos una época tan cínica en la que pensamos que nada se puede cambiar. Uh-huh. Jaime, ¿tú qué opinas de...? Comenta. Yo es lo que te he comentado antes, me parece muy curioso que, claro, todas las personas que oigan la palabra western pensarán en un género de tiros, son pistoleros, claro, que se matan entre ellos. Yo pensaba eso. Pues no, caballero. Es algo más profundo y lo dice una persona que especialmente no es que sea consumidora de esa parte del cine. Y es que
el western es algo más que simplemente disparos y sheriff contra forrajidos. Es algo muy interesante y sobre todo se puede ver en esta película entre el choque de ideales de cada personaje, porque podemos ver como el personaje de Tom, interpretado por John Wayne, es totalmente lo contrario a James Stewart. Es un personaje que dice que lo que hay que hacer es matar a este hombre. ¿Qué hace aquí? Directamente le llama hombrecillo, ¿no? Le dice, tú, hombrecillo. Es un personaje muy mítico John Wayne aquí también, porque hace de bestia parda, ¿vale? John Wayne habitualmente es el héroe que se lía a tiros con los indios y a tomar por saco, ¿no? Pero aquí también hay un punto de tristeza en su personaje. Yo creo que no es del todo plano, porque básicamente la historia también, aparte de la gran trama que hay una historia de amor, un triángulo amoroso entre el personaje de Vera Miles, que es la que luego finalmente se acaba casando con James Stewart, elige al tipo bueno, ¿no? Por encima del malote. Pero sí que es verdad que hay un triángulo amoroso entre ellos y John Wayne es como el salvaje y tal, pero en el fondo tiene un buen corazón y al final acaba solo. Y dices, claro, acaba solo, como el western, como en sí, la vida del salvaje oeste también acabó muriendo, acabó siendo suplantada por la civilización. Y esta película además habla de... porque hay otra gran trama, ¿vale? No solo pretenden detener a Liberty Balance, sino que el pueblo de Shinbone, como es un pueblo que de momento no está dentro de la Constitución de Estados Unidos, no está dentro de no forma parte de ningún estado, hay una especie de asociación de cuatreros, ¿no? De ganaderos, de grandes terratenientes, que están aprovechando eso como que es un terreno libre, ¿vale? Y entonces se dedican a llevarse el ganado, llevarse a plantar, ahí todo lo que pillan, y a explotar básicamente los bienes, ¿no? Los bienes materiales del pueblo. Entonces James Stewart llega y lo primero que hace es fundar una escuela. Y a través de la educación se ve cómo le va enseñando a todos los niños del pueblo, también a alguno que otro analfabeto, ¿no? Porque claro, es el oeste y tal. Les va enseñando a leer y a escribir. También ahí es como se cimienta un poco su relación con Vera Miles, con el interés amoroso, ¿no? Que de alguna forma le enseña a leer y a escribir y ella siempre se había dedicado tiene un hostal con sus padres y se había dedicado a lavar platos y a atender las mesas y ya está, y aquí aprende a leer y a escribir, ¿no? Entonces es una película que tiene muchos valores positivos, la creencia en la democracia, la importancia y el valor de la educación, los derechos civiles, todo eso es maravilloso. Yo creo que es una película que está fuera del western convencional. O sea, hay muchos tipos de western. Como has dicho eso, te lo voy a... Hay varios. Está el western crepuscular, que es como un western como más apagado. Este es un western que tiene muchos tintes de política, ¿vale? Y de película histórica. Hay western que son básicamente de rancheros que van de un lado a otro con las vacas y poco más. Sí. Hay muchos tipos de... Y luego está el western que se lían a tiros, está el spaghetti western. Hay muchos tipos de western. Y este es un western muy especial por eso, por todos los valores que enseña. Que no es solo simplemente acción. Claro. Hay algunos westerns que lo que importa más es la propia trama en sí que lo que son los momentos de acción. Porque me voy a permitir hablar de otra película también, que es, seguro que tú la has visto, Pablo, que es Solo ante el peligro. Sí. Que es un peliculón. Y aparte de que la acción es una parte importante de esta película, sobre todo es el tiempo en el que el protagonista está, creo que era Gary Cooper. Era Gary Cooper, exactamente. En los momentos de tensión que se crean en la película. Y en esta película que estamos comentando, aunque la tensión no es tal, sino como yo veo que es más importante la trama. Es más importante todo el tema de la democracia, de llevar la civilización al pueblo. Se mantiene también un interés por la parte del que está viendo, que es muy importante. No sé, me parece un muy buen ejemplo de western. Totalmente. Solo ante el peligro va de un sheriff que un tipo al que había detenido hace años escapa de la cárcel y ahora va por él. Y todo el pueblo le tiene miedo. Es muy parecido a esto de Liberty Balance, porque Liberty Balance es un antagonista que te lo introducen además asaltando al personaje de James Stewart, robando su diligencia. Y es un personaje que, pese a que parece muy plano, luego resulta que pese a lo malo que es divertido verlo ser malo, ¿no? Porque Lee Marvin, que es el actor que también sale en películas como 12 en el patíbulo, lo interpreta de una manera que es un malo que se divierte siendo malo. Entonces dices, ¡ay, qué guay! Un malo que disfruta, que se ríe mientras apalea a un pobre hombre al que acaba de asaltar. Y además, pese a que es plano, tiene una simbología detrás muy interesante, porque, por ejemplo, te lo introducen con un látigo, ¿vale? Entonces el látigo, siempre que ves el látigo, piensas, es Liberty Balance. O sea, es como Indiana Jones, ¿no? Que ves el sombrero y dices, es Indiana Jones. Y de alguna forma, esta película habla también mucho de mitos, ¿no? Por un lado, el mito, el malvado ¿no? Liberty Balance, Lee Marvin. Por otro lado, la película en sí va de una farsa, porque realmente la carrera de James Stewart como político se construye a partir de que él mató a Liberty Balance y eso lo llevó a convertirse
a impulsar a que el pueblo de Shinbone pidiese su declaración de independencia, convirtiera en parte de los Estados Unidos y todo esto, ¿no? Entonces, ese detonante realmente que fue el asesinato de Liberty Balance es una mentira, porque él realmente no mató a Liberty Balance, fue John Wayne. Y John Wayne, fíjate, acaba marginado, muere solo, ¿no? Es tremendo lo que te cuenta esta película, ¿no? El concepto de desmitificación es muy importante en el western. O sea, la desmitificación a mí es un concepto que además me encanta, porque demuestra que esas figuras que tenemos endiosadas muchas veces son gente corriente. Exactamente. Y James Stewart aquí es un pobre diablo al que le pillaron las circunstancias y aprovechó, digamos, él mismo creía que había matado a Liberty Balance, pero cuando descubre que no, carga con eso toda su vida y es duro, ¿no? La Eso. culpa, sí. Es la culpa de decir, he mentido, pero a base de esa mentira he construido algo bueno. Entonces, ¿realmente el fin justifica los medios o no? Y yo creo que es que es un peliculón, Jairo, tienes que verla. Es que a mucha gente también le pasará como yo, las películas en blanco y negro cuestan. Oh, por favor, eso es A una mí falacia me totalmente. cuesta, ¿eh? A mí me cuesta. O sea, No, hombre. Estoy viendo que es del año 62. 62. De 62. Y aposta en blanco y negro, que no es porque no hubiera claro. medios ya. Uf, pues me cuesta. Pues no, pues las películas en blanco y negro son totalmente Hay muchas. admirables. De hecho, no quiero sonar aquí como un poco pedante, pero hay muchísimas películas en blanco y negro que le dan pateazos a películas hecho, actuales. Tienes que ver también El apartamento, porque es en blanco y negro, pero es maravillosa. Y es del 60, me parece, El apartamento de Billy Wilder con Jack Lemmon. O sea, que todo amante del cine tiene que ver El Tienes hombre que que ver mató a El hombre Liberty Balance. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Te hemos convencido o no? Comenta tú. ¿Qué Sí, impresión a nivel te da? trama me has convencido, porque enseña valores, no es solo tiro, pero a nivel cinematográfico, ¿por qué crees que está dentro de la lista de realización? A nivel cinematográfico, mira, ahí es la pregunta que yo me hice cuando vi la película, porque me ha pasado ya con varias de que están en la lista. Digo, bueno, esta tiene algunos planos que están muy bien. Por ejemplo, cuando usan el recurso del flashback, cuando John Wayne precisamente le cuenta, que es lo que hemos oído en el audio, a James Stewart, no, tú no mataste a Liberty Balance. Y entonces él está fumando un cigarro y el humo hace como transición al pasado, ¿vale? Al flashback. Hay detalles de esos, pero realmente a nivel cinematográfico yo no diría que no hay un plano como por ejemplo en Psicosis, ¿no? El plano de la bañera, no hay nada de eso. No es como Centauros del Desierto, que tiene un plano muy bueno. Centauros del Desierto también es de John Ford, con John Wayne también. Es su obra maestra, totalmente. Tiene un plano que se ve una puerta, que luego Tarantino lo copió en Malditos Bastardos. Bueno, le hizo un homenaje en esa película. Entonces no hay ningún plano icónico, pero sí que es verdad que aquí lo que importa en esta película, yo la valoraría más incluso por el guión y por los valores, el que transmite. Que hay recursos muy buenos, ya te digo, el flashback como método para contar toda una historia. No digo que esta fuera de las primeras pelis en hacerlo, pero sí que es verdad que es una peli relevante en ese aspecto porque casi toda la película es un flashback. Claro. Así que ya te digo, es maravillosa. Jaime, ¿tiene algo más que aportar? No, sinceramente no, porque ya hemos hecho un gran repaso y es lo que hemos comentado, es una película totalmente recomendable y que sin duda no se puede saltar, y sobre todo por eso de está en blanco y negro, o muchas veces escucho, es una película antigua, y digo, ¿y qué más da, no? Claro, al final hay películas que trascienden. Y hoy en día esta película, con cómo de cínicos somos con el tema de yo no voto porque ¿para qué voy a votar? Yo eso... Me van a engañar igual. Claro, sí, total. Esta película demuestra que no, que la democracia es importante, los derechos civiles son importantes. ¿En serio, Jairo? Sí, me la voy a ver mañana ya. Hoy o mañana. La puedes sacar de la biblioteca, yo la saqué de la biblioteca de la facultad. Bueno, pues... ¿Cambiamos ya de película? Yo creo que sí, ¿no? Está Sí. todo hablado. Pues cambiamos a La noche de Halloween. Pues se une a la tertulia ahora Gael, que ha Muy venido buenas. corriendo desde la cabina. Me ha Y dado nada. tiempo, me ha dado tiempo a venir. Debate abierto. Comenzamos hablando brevemente de la trama, de la sinopsis. Sí, porque una cosa que quiero destacar es que esta película todavía no la he visto, ¿eh? O sea, ¿Tú la has Yo visto, tampoco. Jairo, no? No. Uy, pues ahora te vamos a dar ganas de verla. Bueno, yo al menos te voy a Y me dar... gusta Yo mucho voy a este tipo de quitar un películas. poco de ganas de verla. Bueno, pero- va. no me Vaya. diga eso, por o favor. a lo mejor dar ganas, porque son ciertas cosas que dan ganas de verlo. Básicamente, La noche de Halloween. Esto es una secuela directa de la película 1978 de John Carpenter, ¿vale? Vuelve el personaje de Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, que en aquella película era una niñera que se topa con este asesino en serie, ¿no? Que es Michael Myers. Aquí regresa como una mujer mayor ya, pero que ha quedado traumatizada por aquella fatídica noche de Halloween.
Y en esta película Michael Myers lleva 30, 40 años más o menos desde en realidad los años que cuentan son desde el estreno de la película a esta, ¿no? Entonces, lleva 40 años más o menos encerrado y por H o por B el señor Michael Myers escapa y comienza una masacre en la noche de Halloween. Mientras, Laurie Strode tuvo una hija a la que los servicios sociales se la quitaron, ¿vale? Porque ya hablaremos ahora en profundidad de cómo Jamie Lee Curtis es un personaje un poquito especial. Y esa hija, interpretada por Judy Greer, tiene otra hija, digamos, es un rollo generacional, madre, hija, madre, abuela, hija. Y esa hija, ¿no?, del personaje de Judy Greer se va por ahí en la noche de Halloween con su novio, el amigo de su novio, y ocurren una serie de circunstancias que la llevan a toparse también con Michael Myers. Entonces es una lucha contra el reloj por encontrar a la nieta de Jamie Lee Curtis y a la vez detener a Michael Myers, con la ayuda de la policía del pueblecito de, creo que era Hattonville o algo así, Haddonville o no recuerdo exactamente, con la ayuda de la policía, del sheriff y de, por supuesto, el psicólogo, ¿no?, que es como el nuevo Dr. Loomis de la original. Así que básicamente comenzamos a hablar, te comentamos, Jairo, y tú puedes hacernos todas las preguntas que quieras de la película. Muy bien. ¿Quién empiezas tú hablando, a él? Vale, yo la verdad es que tenía pensado comentar algunas cosillas y son algunas cosas que hacen pasar un poco la peli de miedo a un poco una comedia. Porque hay algunas partes de la película que sentido tienen poco. Como, bueno, te digo el trasfondo de eso. La película está dirigida por David Gordon Green. No sé si habéis visto una película de cachondeo, de fantasía, pero es comedia, bestia. Se llama Caballeros, Princesas y otras bestias. ¿No? No, Bueno, me suena muchísimo. Pues No, no salen suena. James Franco, Danny McBride, bien. Esa también hizo una película que se llama Superfumados. Ah, Sí, bien. esa sí. Buena Sí, pinta, esa sí, buena esa pinta. sí. Vale, pues este es el director de Superfumados y de Caballeros, Princesas y otras bestias. Y el tipo que le ayuda a escribir el guión es Danny McBride, que salía en esa de Caballeros, Princesas y otras bestias. Que son gente que han trabajado habitualmente con James Franco en películas tipo Super Salidos, Superfumados y todas estas, ¿no? Bienvenidos al fin del mundo. No, Juerga hasta el fin, creo que Juerga hasta el fin. se llama. sí. Juerga hasta el fin, This is the end. Pues es un equipo que ha solido trabajar en la comedia. Entonces, ¿qué han hecho en esta película? Le han metido ápices, trozos de comedia, entre medias, de humor bastante negro, a lo que es la trama en general, que es bastante bestia. Porque, vamos a ver, hay puntos de risa, porque muchos de los personajes que van a morir en la película tienen conversaciones un poco estúpidas antes de morir. Por ejemplo, hay dos policías que están hablando de sándwiches, me parece que era, ¿no? Sí, sí. Dice, esto es un sándwich pastrami, no sé qué. Y se ponen a hablar de sándwiches. Y ¿qué pasa? Que en 5 minutos después los mata Michael Myers, ¿no? Claro, eso como recurso de guión realmente es que quieren humanizarte a esos personajes, que te quedes con algo de ellos. Entonces te ponen esa chorrada para que tú te acuerdes de ese personaje y de alguna forma conectes con él emocionalmente, para que cuando lo maten no sea simplemente, oh, lo han matado. Claro. Entonces realmente hay un montón de escenas que sí, estoy de acuerdo contigo, son a cachondeo, pero tienen una intención en el guión. ¿Qué más dirías tú? Por ejemplo, poniendo algunos ejemplos, uno de los más descarados, que creo que toda la sala de cine se rió viendo eso. Imaginémonos que estamos en una carretera y tenemos un coche de policía a 150 metros, nos vienen a matar, pero yo creo que esa no es buena idea. Mejor vamos a correr en el sentido contrario hacia el bosque para huir. Creo que va a ser una idea mucho mejor. Bueno, mira, la cosa del cine de terror es que muchas veces en el cine de terror tiene que haber casualidades y tiene que haber mala suerte y los personajes tienen que cagarla para que los lleve a tal sitio. Que es verdad que se debería disimular más en el guión, porque cuando tú ves los hilos del titiritero ya no estás viendo una obra de teatro, estás viendo un show de marionetas. No sé Claro. si me explico, ¿no? Y cuando ves los flecos del guión es verdad que a veces eso te distrae. Pero yo creo que esta película tiene una ambientación tan buena. Mira, Jairo, tiene la música original, que es lo que hemos puesto, de John Carpenter, porque John Carpenter ha vuelto a hacer la banda sonora de esta película. John Carpenter dirigió la película original y en esta la ha producido. La ha producido y ha hecho la música. Y es un tipo que ya decía, está retirado, pero no, mira, ha querido volver porque quería cerrar esta saga de alguna manera. Una saga que en general han sido todas una mierda, salvo la primera. Son 7 películas, creo. Y de hecho, esta película corrige algo de Halloween 2. Halloween 2 se decía que Laurie Strode, o sea, Jamie Lee Curtis, era la hermana de Michael Myers, era un giro de guión. Y eso aquí lo han mandado a la mierda. ¿Por qué? Porque en realidad el tema de esta película es como el de la original. El mal no tiene origen, es simplemente el mal. Y el mal hay que destruirlo. Y el mal es peligroso, y el mal no debe tener justificación realmente. Bueno,
es la visión que da esta película. Yo no puedo compartirla o no, ¿no? Y me encanta también que el mal nunca corre. Bueno, sí, vale. Es verdad, porque es como un ente fantasmagórico casi, Michael Sí, pero Myers. a mí me parece que eso le da hasta más Sí, impresión. A mí me gusta más, fíjate. Porque Sí. no es lo mismo que alguien venga corriendo que vaya lentamente Sí, porque sí. sabe que te va a pillar. Igualmente. Exactamente. Es como la parca, ¿no? Que Sí. está ahí y poquito a poco viene. A veces lo ponen demasiado descarado, por ejemplo, que huyan y, oh, qué pena que me voy a resbalar con un charco. Claro, pero en realidad esa es la magia del cine de Del cine de terror, ¿no? Ay, por Dios, qué mala suerte. Tenemos una compañera descojonada Sí, en está en la cabina. En cabina, sí, no sí. sé. Porque se está acordando de la película y la vio con nosotros. ¿Creéis que Sí. esta película de 2018, ¿no? Halloween, Sí. es la versión millennial Uy, para la antigua? terreno pantanoso. No exactamente. Mira, yo pensé... esto es como cuando salió Star Wars 7. Ay, por no. O cuando salió, y a mí me gustó que conste, pero reconozco las cosas como son. O como cuando salió Terminator Genesis. Son películas que son recuelas, ¿vale? A la vez es una secuela que salió 20 años después. Sí. Y a la vez es una especie de remake. Y entonces cogen muchas cosas de la original. Star Wars 7 es que tenía muchas cosas parecidas a Sí, Star Wars, la totalmente. original, ¿no? Pero esta, yo iba pensando eso. Y realmente no te crees que es tanto... Es más homenaje que plagio, o que copiar directamente trama. Sí, Michael Myers está suelto, hay que detenerlo. Lo mismo que el original. Pero aquí meten más cosas. Y realmente los homenajes son muy claros, tanto desde la música, los créditos son muy de los 70. Cuando la veas, me empieza con los créditos, que son muy raros. Empieza con los créditos y es crédito años 70 de John Fíjate, Carpenter. te iba a decir que sí, se adapta a los tiempos, es Se del ada- siglo XXI. Se adapta a los tiempos, pero a la vez no. O sea, es como retro. Es que es una cosa muy, muy especial. Es como aquella película The Guest con... ¿Cómo se llama este hombre? Danny... No. Ay, no me sale el nombre. Bueno, básicamente es como la película The Guest, ¿vale? De 2014. Es una muy buena película que tiene Dan Stevens. Me ha venido ahora el nombre a la cabeza. Con el actor Dan Stevens. Es una película retro, pero en realidad está ambientada tipo moderno porque ves móviles y cosas de ese estilo. Pero tiene un toque Que retro. mantiene la esencia de... Claro, fíjate, hay homenajes muy claros. En una de las cosas más importantes, y esto es de realización, fíjate. Una de las cosas más importantes de Halloween, la original, era el uso de la profundidad de campo. Aquí, el uso de la profundidad de campo es brutal, pero brutal. O sea, los homenajes están ahí, pero no están copiándote la trama de la original. Gael, ¿qué dirías tú a nivel cinematográfico de la película? Pues la verdad es que lo que más me fijé es justamente conjuegan con la profundidad de campo y con los planos en general para que en toda la parte de la película en la que Michael Myers no lleva la máscara, no se le ve nunca la cara. Efectivamente. Y eso la verdad es que me gustó bastante y me llamó mucho la atención. Mira, Jairo, hay una presentación de Michael Myers que es para cagarse. O sea, él está... Llegan al patio, ¿no? Porque hay un montón de subtramas. Hay una especie de podcast, ¿no? Como nosotros, dos reporteros que hacen un podcast, que están tratando de contar lo que ocurrió la noche de Halloween del 78, ¿no? Y van siguiendo la pista de todo. Entonces quieren entrevistar a Michael Myers y lo llevan al patio del psiquiátrico. Y en el patio están todos los locos dispuestos como si fueran fichas de ajedrez, porque el patio es como con baldosas rojas y blancas. Y eso visualmente se te queda, ¿eh? Y está Michael Myers justo en el centro. Y dices, oh, es que es maravillosa esta película, de verdad. A mí me gustó muchísimo, no sé... A nivel cinematográfico, a nivel trama, podemos quizá quejarnos un poquito más, ¿no? Jairo, iba a decir, Gael, ¿recuerdas? Porque Jairo ha preguntado de si es millennial o no la película. ¿Te acuerdas? Hay una escena que va a decir, esto no es millennial para nada. ¿Te acuerdas la escena que están el padre y su hijo que están hablando de que el niño quiere hacer ballet? El padre se va y Michael Myers se carga al hijo. Sí, creo que algo Y además recuerdo. mata Sí. a un niño de 14 años, pero además súper bestia, o sea, es que lo estrangula. Y luego tiene una escena que mata a una mujer y le estampa la cabeza contra el baño. O sea, es una película que dice, sí, milenia tal, pero este tipo de violencia los chavales de ahora no están acostumbrados. Sí, totalmente. Creo que no, ¿eh? Porque la mayoría de películas de terror, si os fijáis, son Peggy 13. Y esta película es para 18, ¿eh? Y creo que se lo gana, porque se ve mucha No, brutalidad. hay gente que ha Demasiado. definido la película como una orgía de humor, terror y sangre. Sí, sí, Y efectivamente. que en cierto modo les ha molestado porque su película favorita, que era la clásica Sí. de Halloween, no era así. No había humor. Claro, y han cambiado. Yo creo que sí había un poquito de humor en Halloween. Era un humor muy, muy de su tono. Aquí está mucho más exagerado, ¿no? Porque ya digo, el director viene de la comedia. Pero a mí no me molesta, porque realmente el tono está bien balanceado. O sea, las partes que son serias de cojones. El combate final. ¿Te acuerdas del combate final, Gael? Claro.
Ese combate final me va a decir tú a mí que hay un punto de cachondeo. A ver, hay algo que ya es para mentes muy, muy, muy avispadas. Y, por ejemplo, ¿cómo se puede explicar? A ver, lo primero, que lo entiendo, la fuerza que tiene Michael Myers, lo primero para arrancar encimeras. Es que es el mal. ¿no? Sí, es que es el eso mal. lo entiendo, pero explícame por qué debajo de una cocina con azulejos hay un sótano con el techo de madera. Y, Es decir, y lleno de armas. y lleno de armas, es decir, ¿cómo debajo de azulejo va a haber madera? Explícame eso. Es una película, tío. Yo ya eso No le busques la lógica. No, yo de verdad, yo creo que esta película también hay que verla dentro de su propio universo. No están en un universo realista, es un universo contenido. Precisamente, ya que he hablado de lo de las armas, Jamie Lee Curtis, que es la hija del actor Tony Curtis, que salían con faldas ya a lo loco, que era el personaje del que se enamoraba Marilyn Monroe. No sé si has visto Con faldas ya a lo loco, Jairo. No. Pues, Muy buena película. Ya estás tardando. Pues Jamie Lee Curtis es su hija, ¿vale? Y Jamie Lee Curtis es curioso porque aquí coge ese personaje de la original que era muy plano, que era una niñera, que era como una estudiante muy buena que se dedicaba a cuidar niños para ganar dinero en Halloween y tal, y que le pilla en medio este tipo, ¿no? Y ella es la única superviviente de aquella noche. Entonces ahora han pasado 40 años y ella se ha quedado como traumatizada. Pero se ha quedado traumatizada y ese trauma le ha ayudado a la vez a hacerse fuerte. Porque ahora está obsesionada con las armas, lleva como 40 años esperando a que escapara prácticamente para matarlo ella misma. Y de hecho hay una cosa muy ambigua en la película, a mí me gusta, que ella está como esperando al autobús que lo van a escoltar a él a otra prisión, ¿no? Y ahí es cuando él escapa. Y ella está con el coche esperando y cortan. Y lo siguiente que ves de ese autobús, de esa escena, es que el autobús se ha escapado. Se ha volcado el autobús. Y a mí me gusta pensar a veces incluso que ella volcó ese autobús. Hombre, Para que eso escapara. Eso ya es una impresión personal. Yo creo que es una claramente. impresión personal, pero es que esta película trata un tema muy interesante que es la obsesión. Y personalmente creo que hay una... De las pocas cosas que le puedo criticar al guión es que no terminan de explotarte eso de Jamie Lee Curtis. Porque Jamie Lee Curtis hace muchas cosas en esta película, es como Michael Myers. Aparece, un personaje la mira y desaparece. De repente. Y dice, ¿dónde ha ido? Y es una vieja. ¿Cómo? ¿Dónde ha ido? Bueno, una vieja que se conserva muy bien, todo hay que decirlo, ¿no? Pero... Dice, ¿a dónde ha ido esta mujer? Y es como un ente, a la vez como Michael Myers. Y dice, claro, es que la obsesión la ha llevado a convertirse en esto, ¿no? Casi lo mismo que el monstruo al que ella quiere enfrentarse. Y creo que eso no lo terminan de explotar en el guión, porque al final acaba como que, bueno, ya acaba bien y tal. Y yo creo que hubiera sido más interesante como que se fuera volviendo un personaje incluso más retorcido, ¿no? Yo es que soy un enfermo y me gusta imaginarme esas cosas de guión, pero... En fin, que es muy satisfactoria de ver esta película, sobre todo eso, ver a 3 mujeres vencer a esta criatura. Porque yo ya no lo llamo ni hombre, es una criatura, ¿no? Es el mal. El mal, es el mal. Es el mal. Cómo lo derrotan entre 3 mujeres y que aún así te está metiendo un mensaje que es feminista, pero no te lo están diciendo, oh, mira qué feministas somos, que somos 3 mujeres. No, no, no. Ocurre, son las circunstancias, es el contexto. De todas formas, la mayoría que tiene esta película son todos idiotas. O idiotas o capullos. Una de dos. Yo lo que quisiera hacer un apunte acerca de lo que hemos estado hablando, de que si la película tiene características millennial o... yo, como ya he dicho, no he visto la película, pero sí que vi la original. Y lo que hemos estado comentando de la brutalidad, de la sangre que sale durante toda la película, me parece algo muy carismático porque si nos fijamos en las últimas películas de terror que han salido en el cine, son unas películas que van desde posesiones infernales hasta posesiones infernales. O sea, parece que ya no hay otra forma de hacer terror que no sea con un demonio dentro de un cuerpo. O con la monja, o Annabelle. Exactamente, o sea, ya solo hay demonio. Y a mí, sinceramente, lo que Aburre. me gusta más y me da más terror es cuando una persona Es capaz de hacer eso. Cuando es un loco, un psicópata, Da mucho más miedo. que está matando, porque tú dices, mira, fantasmas, los fantasmas no existen, vale, aquí cada uno dirá lo que quiera, ¿no? Pero los locos, o una persona... Y además un loco sin trasfondo. O sea, que lo único que sabes es que mató a su madre cuando era crío. Pero ni siquiera te dicen, es que estaba loco. No, 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 no. no, Es que el mal no tiene explicación. Eso es lo que es que es insisten lo bueno, tanto en la película. el terror que hay que tenerle a los vivos, ¿no? O sea, Sí, que son los verdaderos El peligros ser que humano puede ser muy peligroso. Yo estoy de acuerdo. Y esta película ha revitalizado el slasher. Que prácticamente el slasher lo funda realmente es Hitchcock con Psicosis. Porque es Norman Bates. Eso te Estoy iba a haciendo decir. spoiler de una película de más de 50 años, pero no pasa nada, ¿eh? Norman Bates es un tipo que se disfraza de su madre y se dedica a matar gente. Qué personaje, ¿eh? Por Totalmente favor. ido de la cabeza. Y el slasher, que es ese género de asesinos con cuchillo o lo que sea, que de ahí viene Chucky, de ahí viene Freddy, de ahí viene Jason.
lo inauguraron Psicosis y también realmente La Matanza de Texas. Pues sí, también. Pero bueno. la que terminó de consolidar esto fue Halloween. Y lo que me encanta es que Halloween, esta nueva, lo ha revitalizado otra vez porque ha sido un exitazo. Tiene una estructura interna muy parecida a Psicosis, ¿no? Realmente. Sí, porque de hecho, fíjate, hay el personaje del psicólogo, que aquí es otro actor, en la original, y además es otro personaje, pero en la original era un personaje que se llamaba el Dr. Sam Loomis. Y Loomis era el nombre del prometido de Janet Leigh en Psicosis. O sea, el tipo que va a buscar a Janet Leigh, que la ha matado Norman Bates, y es como el protagonista de Psicosis. Fíjate. O sea que, fíjate, John Carpenter hace un propio homenaje a Psicosis. Y de hecho, por hilar más el rizo, Jamie Lee Curtis es la hija de Janet Leigh. O sea, de la protagonista de Psicosis. Sí. Fíjate cómo estamos hilando todo aquí. O sea, la conexión entre Psicosis y esto es muy clara. Y para terminar, visualmente, cinematográficamente, ¿cómo es? Porque he dicho que la producción es baja. Sí, porque es de Blumhouse. Blumhouse, que es la productora que hizo todas estas de... Bueno, ahora han producido múltiples y de hecho van a producir esta de Glass. Me encanta. Sí. Pues Me encanta. os la comentaremos un día. Pero Blumhouse es una productora que hicieron las de Paranormal Activity, si no me recuerdo Sí. mal la memoria, ¿no? Sí. Y es una productora muy pequeñita que se ha conseguido abrir un hueco con la ayuda de Universal, Ujú. que Universal es la que lo avala, digamos. Han conseguido que con películas muy, muy, muy baratas, de alguna forma, con cosas tan simples como una buena iluminación o una buena profundidad de campo, ni siquiera con muchos actores muy conocidos, porque aquí las únicas realmente conocidas son Judy Greer y Jamie Lee Curtis, el resto son actores menores, ¿no? Con una producción tan pequeñita, pero a la vez fijándose en los detalles importantes, profundidad de campo, iluminación, tal, consiguen darle un look muy, muy especial a la película. La música aquí es fundamental. O tú que eres DJ, ¿tú me podrías decir que la música no es genial en esta película? Hombre, en cualquier peli de miedo la música y el sonido es imprescindible. Y aquí, maravillosa, ¿eh? Es maravilloso. Tú mismo me dijiste el otro día, si pinchamos esta música en una discoteca, podría funcionar como música de discoteca. Sí, eso es una broma que dijeron que la versión que le han dado a esta esta nueva. película es mucho más marchosa. Eso decían con la gente que hemos hablado y por eso... Pero totalmente. Y yo la única cosa mala que le puedo achacar a la película es que hay un giro en el guión un poco estúpido. Bueno, un poco no. Muy, he dicho muy estúpido y muy predecible. Básicamente, si a ti, Jairo, te viene un señor que dice, un psicólogo, oh, el mal es fascinante. El mal, yo siempre he querido saber qué es el mal. El mal, yo quiero ayudar a Michael. Michael necesita ayuda y yo puedo ayudar a Michael porque el mal es peligroso, ¿no? Pero es fascinante a la vez. A mí me interesa saber qué es lo que provoca a Michael, ¿no? Lo que le invita a matar siempre, ¿no? Me cambio de psicólogo. Sí, exactamente. Vale, pues el psicólogo de esta película es eso. ¿Y qué crees que va a pasar luego? ¿Cuál es el giro? Desde el punto de vista de guión, ¿tú crees que pasará? Dímelo tú. ¿Te lo que digo me yo? arriesga. Díselo tú, Gael. No, te ¿Sí? lo dejo ¿Se a digo ti, yo? te lo A ver dejo qué a ti. pasa. Venga, vale. El psicólogo se vuelve loco Lo sabía. y decide ayudar a Michael porque quiere saber lo que se siente matar a una persona y mata al sheriff a cambio de ayudar a Michael a escapar del coche de policía. Y de hecho lo que va a hacer es llevar a Michael junto a Jamie Lee Curtis porque quiere ver el enfrentamiento entre ellos dos. Porque dice, este es el destino de Michael. Vaya. Y tú dices, hostia, realmente es un recurso de guión muy trillado. Realmente el personaje psicólogo simplemente sirve para que Michael llegue del punto A al punto B, que el punto B es el final de la película, el clima, la batalla contra Jamie Lee Curtis en su casa. Es un nexo. Claro, y dices, tío, podías disimularlo un poquito, porque además lo matan de una manera después al psiquiatra y dices, guau, qué bestia. Pero en sí, ya te digo, le aplastan la cabeza. O sea, que para que- Vaya. Vaya. Te Yo estoy no sé por destripando- qué me lo imaginaba. Te estoy destripando la película, pero es por quiero si puedes verla. Sí. Las voy a ver. Pero vedla, de verdad, porque es muy gore, digamos, pero visceral, pero no es visceral aposta, no es por explotación. Saw no es. No, es visceral, pero tiene un sentido, porque te quieren mostrar lo perverso que es el mal, lo peligroso que es el mal y lo aleatorio, porque las muertes en general de esta película son aleatorias. Bastante. Michael Myers no mata por un motivo, mata, la única a la que se quiere enfrentar realmente es Laurie Strode, pero el resto, porque fue una persona que no mató aquella noche, como que se siente incompleto, ¿no? Pero el resto de personas que mata son aleatorias, mata a un niño, mata a una madre que está en casa, mata, o sea, que eso, que realmente es una muy buena película. Gael, ¿tú el problema que le ves entonces de guión realmente o no la recomendarías o sí? No, sí la recomendaría, era simplemente por comentar esos pequeños aspectos de la película que llaman la atención. Yo ya te digo, a nivel cinematográfico me parece maravillosa. A mí también, a mí A también. nivel de música también.
Problema, y ojo, que el guión está bien. Problema para mí realmente son dos. Lo del psicólogo es predecible y además solo sirve para una excusa de guión para llevar a este personaje del punto A al punto B. Y aparte de eso, el giro de que no terminan de explotar a Jamie Lee Curtis, como su giro, digamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, vamos a terminar. Dame una puntuación los dos, que la habéis visto, del 0 al 10. Un 7. ¿Y tú, Gael? Le voy a dar un 8. Joder, y soy yo soy yo el exigente ahora. Pues ya está, ¿no? Ha sido un placer, Jairo. Pues bien, chicos, con vosotros cualquier película suena apasionante, tanto en el buen como en el mal sentido, ¿no? Hasta bocadillo. Bueno. Espero que regreséis pronto, como estas secuelas que salen al año de la primera y tratan de aprovecharse de su éxito. Y bueno, chicos, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Tenemos que agradecer al equipo técnico, que hoy ha sido Gael, ¿no? Gael y Marina. Un gran saludo a Marina por su ayuda. Y desde La Onda queremos recordar que esta despedida no es un adiós, sino un hasta luego. Volveremos pronto, salvo que los puñeteros exámenes y trabajos nos lo impidan. Y pues también un aplauso para todos los tertulianos, que lo habéis hecho muy bien. Y un humilde servidor se pira. Pero recuerden, En La Onda volverá.